presenta porque hay deficiencia de una o de dos vitaminas. ¿Cuáles son esas vitaminas? Ácido fólico y o vitamina B12. ¿Por qué lo trabajamos y o? Porque hay pacientes que pueden tener al mismo tiempo las dos deficiencias. Esto es muy común, por ejemplo, en el paciente con VIH, en los pacientes con procesos de malnutrición, podemos encontrar este tipo de casos. ¿Qué es lo que sucede en la anemia megaloblástica? Que estas vitaminas son necesarias para que se dé la síntesis del ADN. ¿Quién necesita ADN? Todas las células. Y de las células hematopoyéticas, absolutamente todas. El glóbulo rojo, así sea en su estadio final, que no tiene núcleo, va a necesitar formación de ADN, porque tiene unos precursores que sí son nucleados y por lo tanto aquí también vamos a encontrar los cambios. ¿Cómo nos podemos contextualizar con la anemia megaloblástica desde la morfología? Recordar que el término megalo significa grande. Entonces, en este caso, todos los linajes hematopoyéticos van a tener aumento de tamaño. Esto no es exclusivo de la serie roja. Esto lo vamos a observar en todas las series hematopoyéticas. Y de hecho, todas las células del cuerpo se pueden afectar. Por lo que les mencioné anteriormente, todas necesitan ADN. De hecho, aquellas células que están en constante recambio celular, como las de la mucosa oral, la mucosa gástrica, son de las más afectadas porque todos los días nosotros estamos haciendo esa renovación y ellas necesitan estar también haciendo síntesis constante del ADN. Desde la morfología celular, tanto la vitamina B12 como el ácido fólico van a generar los mismos signos morfológicos. Es decir, yo no puedo diferenciar una anemia megaloblástica si es por deficiencia de una vitamina o la otra solamente con la morfología. Al paciente hay que cuantificarle las vitaminas para saber cuál es la deficiencia que tiene. ¿Qué es lo único que me puede ayudar? Alguna sintomatología neurológica que se presenta con más frecuencia en los pacientes que tienen deficiencia de B12. Porque esta vitamina, como ustedes lo leyeron ahí en la guía, es necesaria para la síntesis de mielina y para el mantenimiento del sistema nervioso central. Entonces, desde la sintomatología, muchachos, eso puede ser orientador. Sin embargo, siempre llevamos al paciente a las pruebas confirmatorias. Y mantenimiento del sistema nervioso central en general. Entonces, les reitero, los cambios en la sintomatología neurológica son más asociados al paciente que tiene deficiencia de vitamina B12. Puedo observar cambios desde la médula ósea. Desde la médula ósea voy a empezar a observar el cambio megaloblástico, o sea, el aumento de tasa. Antes de empezar un poco con lo de la anemia megaloblástica, vamos a ver unas diapositivas asociadas a las vitaminas para que entendamos el proceso. Vitamina B12. Esta vitamina también se conoce por el nombre de cobalamina o cianocobalamina. Cualquiera de esos nombres, pues nos es útil a nosotros. ¿Dónde vamos a encontrar la vitamina? Principalmente en las carnes. Carnes rojas, carnes blancas, leche y todos sus derivados y los huevos. Ya debemos de ir pensando qué personas no consumen estos alimentos, ¿cierto? El vegano, la persona vegetariana estricta, puede generar una deficiencia de vitamina B12. Sin embargo, hay algo importante que debemos de destacar y es que las reservas son muy grandes. Tenemos reservas, especialmente en el hígado, de 2.000 a 5.000 microgramos. Eso dura, muchachos, de 2 a 5 años. ¿Eso qué quiere decir? Que la ingesta inadecuada no es la causa más relevante de deficiencia de vitamina B12, porque tiene que pasar entre 2 a 5 años que se deplete totalmente los depósitos para que aparezca esa sintomatología. Miren, jóvenes,
Una persona, por ejemplo, que sea vegana o vegetariana estricta, puede llevar tranquilamente ese tipo de dieta, pero lo importante es que se suplemente, con el fin de que esos depósitos que tiene en el momento que empieza de pronto esa vida nutricional diferente, no se le depleten completamente y así se pueda mantener a lo largo del tiempo. Eso es lo importante, porque miren que van a durar mucho, en realidad son 2 a 5 años. El requerimiento diario no varía mucho según la edad y el sexo y va entre 2 y 5 microgramos. ¿Qué pasa entonces con la vitamina B12? Cuando nosotros consumimos los alimentos, la vitamina B12 se une a unas proteínas que se llaman las proteínas R. Esas proteínas R enseguida les voy a decir en qué consisten. Y esas proteínas ayudan a la vitamina para que esté estable y luego llegue a la unión con el factor intrínseco. Jóvenes, el factor intrínseco es un paso clave acá. ¿Quién sintetiza el factor intrínseco? ¿Para qué esa proteína se está bien? ¿Qué más? Y luego va a llegar la vitamina a unirse al factor intrínseco. ¿Quién sintetiza el factor intrínseco? Por morfofisiología, ¿no se acuerdan? Las células renales. ¿Sí? El factor intrínseco es súper importante acá porque protege la vitamina B12 que sea degradada por las proteasas pancreáticas. Entonces le da protección a la vitamina. Lo abraza tan fuertemente esa vitamina, chicos, que va a evitar su proceso de degradación por enzimas. ¿Qué pasa si una persona consume mucha vitamina pero no tiene factor intrínseco? Es como si no la estuviera consumiendo, porque toda la vitamina que ingresa al cuerpo va a ser degradada y el proceso de absorción no se va a dar. Entonces, este paso que les acabo de mencionar es clave en estos procesos de absorción. ¿Me repite cómo? No, simplemente se une a ello. Lo que les dije de abrazar es una norma analógica. Además, se necesitan 2 cofactores muy importantes para que el proceso de absorción se dé de manera adecuada. ¿Cuáles son esos cofactores? Calcio y magnesio. Esto también es importante, chicos, porque hay personas que pueden tener hipocalcemia, que pueden tener disminución de magnesio y sus procesos de absorción no son los más eficientes. Por ejemplo, cuando ya estamos en una edad adulta avanzada, por encima de los 65, de los 70 años, los depósitos de calcio, los niveles de magnesio disminuyen y el proceso de absorción no se va a dar tampoco de la misma manera. Podemos empezar a tener unas deficiencias vitamínicas que son más fisiológicas, ¿cierto? Que son más de la edad. Después de que se da ese proceso, entonces llega un transportador que se llama la trascobalamina 2. Chicos, este también es otro paso muy importante. La trascobalamina 2 es la proteína transporte. Es el bus que me lleva esa vitamina B12 hacia las diferentes células del cuerpo que la requieren. ¿Quién sintetiza la trascobalamina 2? El hígado. En el 90% de los casos, los hepatocitos son los que la generan y en una pequeña proporción, un 10%, puede ser sintetizado por otras células. Este dato es importante. ¿Por qué? Porque un paciente, por ejemplo, que tenga una cirrosis alcohólica, una hepatitis severa, puede generar una deficiencia del transportador. Y de esta manera, entonces, también se puede generar una anemia megaloblástica. También hay defectos congénitos. No son muy frecuentes, pero hay pacientes que nacen con mutaciones en ese transportador y se da el mismo proceso. Entonces, una vez ya queda la vitamina B12 repartida hacia esas células y tejidos que lo requieren, entonces comenzará la función que ahorita les voy a hablar de ella. Hay otras 2 trascobalaminas, la 1 y la 3. Esas trascobalaminas, chicos, no transportan.
simplemente fijan la vitamina, como quien dice, le da estabilidad a esa vitamina. ¿Se acuerdan de las proteínas R que les mencioné ahorita? Son estas, son la trascobalamina 1 y la trascobalamina 3. Les repito, chicos, no hacen transporte, simplemente fijan la vitamina y le dan estabilidad. Por ejemplo, ese proceso de fijación se da en paralelo con el transporte o... Antes, acuérdate que es el primer paso. Cuando ingresa la vitamina, lo primero que sucede es que se une la proteína R, las proteínas R, ¿cierto? ok. Y el transportador es el último paso. O sea, si lo resumimos así como sería, chicos, ingresa la vitamina B12, se une a las proteínas R, luego llega el factor intrínseco, esa vitamina se une al factor intrínseco, se da el proceso de absorción propiamente en el duodeno y luego llega el transportador que es la trascobalamina 2 y los lleva hacia esos tejidos y células que lo requieren. ¿Ok? Profe, y cuando ya se fuera ese transportador, ¿está todavía unido a este? No, se puede. Con el ácido fólico. El ácido fólico también lo podemos conocer con el nombre de tetrahidrofolato o ácido tetrahidrofólico. Cualquiera de ellos es sinónimo, ¿cierto? Simplemente hablemos de ácido fólico. ¿Qué pasa entonces con el ácido fólico? Los requerimientos aquí sí van a aumentar significativamente en diferentes etapas de la vida. ¿Cuáles? El embarazo, la lactancia y los periodos de crecimiento, ¿cierto? Población escolar, por ejemplo. Estos depósitos no son significativos. En B12, ¿cuánto duraban? De 2 a 5 años. Aquí duran de 2 a 5 meses. ¿Dónde tenemos los depósitos de ácido fólico? En hígado y en eritrocitos. En el caso de B12, recuerden que era preferiblemente en hígado la mayor parte de esos depósitos. Entonces es diferente. Sí. Pero la verdad, ¿dónde están? ¿Qué canal? En hígado y en eritrocitos. Y dura tan solo de 2 a 5 meses. ¿Qué alimentos son ricos en ácido fólico? Los folatos, que son los vegetales o las verduras hortalizas de hojas verdes. Por ejemplo, lechuga, acelga, espinaca, brócoli, todo lo que ustedes se imaginen que se les venga a la cabeza de hoja verde que pueda ser comestible. En general, todos los vegetales, así no sean de hojas verdes, van a tener ácido fólico. Las frutas también pueden tener un porcentaje de ácido fólico. Y podemos encontrar un poco también de él, ya no en tanta cantidad, en algunos cereales integrales. Pero miren, como las reservas son tan escasas, duran tan poco, entonces la ingesta inadecuada asociada a un aumento en los requerimientos sí va a ser la causa más importante. ¿Cómo así, muchachos? Aquella persona, por ejemplo, los niños que están en periodo de crecimiento, que necesitan una mayor demanda de ácido fólico, que ya no necesitan tan solo, por ejemplo, 2 a 5 microgramos, sino que necesitan 3 veces ese valor, y si a eso le sumamos que la ingesta de ácido fólico no es adecuada, van a empezar a generar esa deficiencia. ¿Ok? En vitamina B12 eso no es tan común por lo que ya mencionamos, porque esos depósitos duran bastante. ¿Qué pasa dentro de ese proceso de absorción o del metabolismo? El ácido fólico ingresa a nuestro cuerpo a través de esos alimentos que mencionamos. Y nosotros tenemos hidrolasas por todo el tracto digestivo. Desde la saliva tenemos hidrolasas. ¿Qué van a empezar a hacer esas hidrolasas, muchachos? Van a desdoblar ese ácido fólico porque cuando lo consumimos es una cadena muy grande de poliglutamatos. Entonces se empiezan a desdoblar a sustancias más pequeñitas de fácil absorción que se llaman los monoglutamatos. Ese monoglutamato viaja hasta nuestro duodeno y allí hay un paso clave.
Hay una enzima reductora que se llama la dehidrofolato reductasa, aquí no la tengo, pero cópienla. Una enzima muy importante que se llama la dehidrofolato reductasa, que lo que hace, muchachos, es que me coge ese ácido fólico y me lo convierte a su forma bioquímicamente activa. ¿Que cuál es? El tetrahidrofolato. ¿Qué se llama la enzima, por perdón? Dehidrofolato reductasa. Tetrahidrofolato. Yo voy a repetir, ¿listo? Lo que sucede es que consumimos en forma de poliglutamato, la hidrolasa lo desdobla, lo convierte en monoglutamato, luego viene el proceso de absorción, la enzima de hidrofolato reductasa lo convierte en la forma bioquímicamente activa que era tetrahidrofolato. Este paso es importante porque es el tetrahidrofolato el que va a un metabolismo distinto que se llama el de los 5 carbonos, en donde comienza a participar en la síntesis del DNA. No se los he mencionado, pero ambas vitaminas participan específicamente en la formación de un nucleótido. ¿Recuerdan cuál es cuando leyeron la guía? Muchachos, ¿qué nucleótido del DNA sintetizan estas dos vitaminas o ayudan a sintetizar? A ver, revisen, muchachos, revisen la guía. La adenina viene siendo el nucleótido que se dan en este grupo. Hay algunas sustancias que son facilitadores del proceso de absorción, así como lo vimos en deficiencia de hierro. Por ejemplo, la vitamina C ayuda a que se dé ese proceso de absorción más rápido. La proteína fijadora de la leche humana, que es muy importante en los procesos de lactancia. Y hay otros inhibidores. El principal inhibidor es el etanol. Cuando una persona tiene un alcoholismo crónico, se puede presentar deficiencia de vitaminas porque el alcohol es interferente de cualquier proceso de absorción. Si nosotros entonces hablamos de esas causas que generan deficiencia, la causa más importante de deficiencia de vitamina B12 van a ser los procesos de malabsorción. Y de ellos, el más común es cuando tenemos deficiencia del factor intrínseco. ¿Por qué? Porque recuerden que la ingesta inadecuada no es común en deficiencia de B12, por lo de los depósitos, ¿cierto? ¿Cuál sería la causa más frecuente en la deficiencia de ácido fólico? La ingesta inadecuada asociada a un aumento de los requerimientos. Hay otras causas no tan comunes. En el caso de B12 tenemos, por ejemplo, parásitos, infecciones bacterianas, que lo que hacen es competir por esa vitamina como si fuera su alimento. Esto va a suceder, por ejemplo, en lugares de zonas endémicas. Porque recuerden que como los depósitos duran tanto, tampoco una simple infección nos va a agotar a nosotros completamente esos depósitos. También puede haber, como les dije ahorita, deficiencia del transportador específico. Y hay algo muy importante que es la llamada anemia perniciosa. ¿Qué es la anemia perniciosa? Es una anemia megaloblástica que se genera en el transcurso de una gastritis atrófica. Repito, la anemia perniciosa es una anemia megaloblástica que se genera en el transcurso de una gastritis atrófica. La gastritis atrófica no es la gastritis común que nos da porque estamos en época de parcial y entonces nos estamos alimentando mal, ¿no? La gastritis atrófica tiene un componente inmunológico. Generalmente se generan autoanticuerpos que empiezan a destruir toda la histología de la mucosa gástrica
y destruyen, ¿saben qué? Las células parietales. Y ya sabemos que esas células parietales son las encargadas de producir el factor intrínseco. Atrófico. Jóvenes, si se produce autoanticuerpos que van dirigidos también contra esas células parietales, no hay producción suficiente de factor intrínseco. Y resulta que ya sabemos lo que hace el factor intrínseco, proteger a la vitamina. Entonces por eso se genera en este caso la anemia megaloblástica. Ahorita vamos a profundizar un poco más en la anemia perniciosa. Con ácido fólico, las otras causas, entre ellas está el alcoholismo, el aumento de los requerimientos, también pueden haber procesos de mala absorción, por supuesto, y es muy clave los procesos hemolíticos. ¿Cómo así? Cuando una persona tiene una anemia hemolítica, ustedes ya saben que siempre va a haber un mecanismo de compensación. Médula ósea, ante la destrucción de glóbulos rojos, lo que hace es que siempre aumenta el proceso de producción. Pero para producir esos nuevos glóbulos rojos que necesita, los insumos. Y uno de esos insumos es el ácido fólico. Entonces resulta que va a ir a tomar todos esos depósitos y los va a agotar más rápido de lo normal porque está acelerando la producción. Entonces lo que podía durar de 2 a 5 meses se puede agotar tan solo en un mes. Entonces cuando una persona tiene una anemia hemolítica, sea cual sea, se puede generar una anemia megaloblástica en su curso. Por eso los pacientes deben de recibir tratamiento profiláctico con ácido fólico. Déjenlo ahí, muchachos, subrayado, porque lo vamos a retomar en anemia hemolítica. Este dato es bien importante. ¿Por qué eso no pasa, muchachos, en vitamina B12? Por los depósitos. Porque duran de 2 a 5 años en B12, entonces esos no se van a depletar rápido. ¿No me podrías repetir, por favor? ¿Qué? Parte. Lo de la anemia. La anemia megaloblástica, ¿qué? Sí. Parte, pero ¿qué O la parte? malignidad de La hemolítica. Ah, ok. No, muchachos, simplemente tengan ahí que en las anemias hemolíticas se puede generar crisis megaloblástica por agotamiento del ácido fólico. Luego eso entonces lo vamos a profundizar, lo vamos a ver un poco más. Hablemos ahora sí de la fisiopatología. ¿Qué hace que la célula sea más grande? ¿Por qué se llama megaloblástica? Entonces lo primero que vamos a entender es que hay un asincronismo entre la maduración del núcleo y el citoplasma. Recuerden que este término asincronía, asincronismo, significa que la maduración del núcleo y el citoplasma no van a la par. En este caso, el núcleo madura retrasado con respecto al citoplasma. Entonces, para que me entiendan un poco, jóvenes, cuando estamos en ese proceso del ciclo celular, recuerden que cuando la célula entra en el estado de fase S, llega la polimerasa y hace la síntesis del DNA, ¿cierto? Eso lo hace rápidamente, se cierra fase S, luego viene el punto control, o el checkpoint, que es fase S, G2. ¿Qué pasa en el paciente que tiene anemia megaloblástica? Desde la fase S, la polimerasa empieza a hacer la síntesis y recuerden que el nucleótido va a faltar, la timina. Pues como no hay timina, se dice que la polimerasa empieza a colocar erróneamente uracilo. Eso hace que el proceso de síntesis esté más largo de lo normal. Si duraba 1 hora, puede que dure ya 2 horas. Estoy dando datos que no son reales. O sea, lo de las horas. Luego entonces, ¿qué pasa? Se cierra fase S, viene el checkpoint. ¿Qué va a suceder en ese punto control fase S, G2? La polimerasa va a tratar de corregir los errores. En su acción exonucleasa contraria, que es 3'5', polimerasa empieza a revisar y se va a dar cuenta que colocó uracilos. Los va a excindir, o sea, los retira y nuevamente va a buscar el nucleótido de timina para corregir ese error. ¿Lo va a encontrar? Tampoco lo va a encontrar. Entonces, eso también hace que el ciclo celular se siga alargando. Y en ese proceso
de alargarse es cuando el núcleo empieza a madurar de una manera retrasada con respecto al citoplasma que sí sigue creciendo normalmente. Entonces imagínense en esa serie eritroide. ¿Qué pasa cuando la célula ya está en el estadio del eritroblasto ectocromático? Es un núcleo retrasado, un citoplasma que creció lo suficiente, esa célula hizo la eyección del núcleo y ¿qué le originó? Un macrocito, que es una célula más grande de lo normal. ¿Les quedó claro, muchachos, por qué se da ese cambio megaloblástico? ¿Por qué se hace el sincronismo entre la maduración del núcleo y el citoplasma? Entonces, a mí sí me queda claro porque el núcleo pues se demora en madurar, pero porque de planeta grande entonces el citoplasma. No, lo que pasa es que el citoplasma crece normal, pero el núcleo retrasado. Entonces, el núcleo, si está retrasado, puede ser más pequeño de lo normal, por lo que le da más dimensión al citoplasma, y cuando se hace la eyección del núcleo, que quedó más citoplasma del mismo espacio, entonces la célula sale más grande. ¿Sí? Y esto, muchachos, no solamente es para hacer eritroide. Recuerden que esto aplica para todos los linajes hematopoyéticos, ¿ok? En todo el cambio megaloblástico. Ahora, también hay algo que se llama eritropoyesis ineficaz. Vamos a hablar un poquito de eso. Ya sabemos cómo se da el aumento de tamaño. ¿Por qué se da la anemia? La anemia se da por la eritropoyesis ineficaz. Resulta, jóvenes, que desde la médula ósea las células se están generando con este daño. Son células más grandes de lo normal. Van a ser identificadas dentro de la médula ósea como células patológicas y un porcentaje de ellas van a ser destruidas intramedularmente, o sea, antes de salir a la circulación. Ese porcentaje es pequeño, 10%, no es más. Las otras células salen de médula ósea normalmente a la sangre periférica, y en periferia hay otro porcentaje inferior también a un 10% que sufre una hemólisis. Entonces tengo dos cosas. Hay una destrucción intramedular y hay una hemólisis periférica. La sumatoria de esas dos me generan la eritropoyesis ineficaz aumentada. Repito, la destrucción intramedular más la hemólisis periférica me genera la eritropoyesis ineficaz aumentada. Claro, si se están destruyendo, así sea en un porcentaje más bajo, estas células eritroides, entonces va a aparecer la anemia. Cuando un paciente, y ojo a este dato que es importante, chicos, apenas está empezando la anemia megaloblástica, tiene eritropoyesis ineficaz. O sea, la típica anemia megaloblástica solo tiene eritropoyesis ineficaz. Es decir, que leucocitos y plaquetas en conteo van a estar normales. Pero cuando ese paciente no se diagnostica a tiempo, no toma el tratamiento o no tiene adherencia a ese tratamiento por cualquier causa, ya no solamente tiene eritropoyesis ineficaz aumentada, sino que tiene hematopoyesis ineficaz aumentada. ¿Cómo así? Lo que les acabé de explicar, no solamente se presentan glóbulos rojos, sino que se va a presentar en leucocitos y se va a presentar en plaquetas. ¿Cómo se llama la otra? Hematopoyesis ineficaz aumentada. Chicos, eso quiere decir que es una anemia más severa, si es una anemia megaloblástica más avanzada. Si tengo disminución de rojos, leucocitos y plaquetas, ¿eso cómo se llama? Si tengo disminución triglinar, ¿eso cómo se llama? Cuando disminuyen los eritrocitos, los leucocitos y las plaquetas. Pero cada uno lleva o cómo se llama. ¿Cómo se llama el conjunto cuando tengo estas tres disminuciones? Lo vimos en la clase. No. Entonces, si disminuyen los tres linajes celulares, ¿qué tienen las anemias aplásicas?
la teoría. Pancitopenia. Pancitopenia. Es un paciente que tiene anemia megaloblástica con hematopoiesis ineficaz aumentada, tiene pancitopenia. Pero entonces, ¿cómo hago para diferenciarlo de una anemia plástica? Si el viernes nos dijiste que la anemia plástica también tiene pancitopenia, hay que hacer diagnóstico diferencial. Si se sospecha más de una aplasia, el paciente se va de médula ósea. Entonces le tienen que hacer la biopsia de médula ósea y obviamente van a observar que hay hipocelularidad. Si se sospecha más de anemia megaloblástica, el médico comenzará cuantificando las vitaminas. Y con eso también sabrá si hay deflexión o no. Pero ese es el problema del paciente que tiene una anemia megaloblástica por hematopoiesis ineficaz aumentada, que hay que hacerle diagnóstico diferencial con una anemia plástica y la mayoría de los casos el paciente se va de médula ósea. ¿Es claro, jóvenes? Entonces lo primero es que acá no solamente vamos a observar anemia, usted si le llega un caso clínico que tiene pancitopenia y empieza a ver las alteraciones que seguía les mostraré en sangre periférica, pues también tiene que tener en su radar que probablemente es una anemia megaloblástica con esa hematopoiesis ineficaz. En cuanto al cuadro clínico, ya sabemos que todos los síntomas generales de todas las anemias van a estar presentes. Palidez, astenia, adinamia, la disnea de los pequeños esfuerzos. La glositis atrófica que hablamos en la anemia ferropénica, aquí también está. ¿Se acuerdan? Que la glositis atrófica era la pérdida de las papilas gustativas, lo que se llamaba el síndrome de la lengua lisa. Ojo, no me vayan a confundir glositis atrófica con gastritis atrófica. Son dos cosas distintas. La glositis, la de la lengua. La gastritis atrófica, la de la anemia perniciosa. Pueden aparecer también úlceras bucales, problemas gastrointestinales, que esto es común, o sea, estos síntomas son transversales a todas las anemias nutricionales, no son específicos de la anemia megaloblástica. Y recuerden, sí, muchachos, y los síntomas neurológicos que son más comunes en el paciente que tiene la deficiencia de B12. Esos síntomas neurológicos pueden ir de síntomas muy leves, mareos, cefaleas, vértigo, hasta síntomas ya más fuertes, convulsiones, pérdida de la memoria, etc. Sí, a ver. Recuerden, chicos, que si con las fotitos me van diciendo cuál le van a tomar foto, o si no, me dicen cuáles les parecen pues como interesantes, flujogramas o cosas así, yo les hago como un compilado y se los mando para que puedan estudiar. Muy bien. Empecemos a hablar de los hallazgos. ¿Cuáles son esos hallazgos más importantes? Entonces vamos a partir de la clasificación. ¿Sí? Es una anemia macrocítica. ¿Qué significa que sea macrocítica? La constante. ¿Cuál es la constante? ¿Quién le mide a usted que sea macro? ¿Cómo se llama la constante? El volumen corpuscular medio, o BCM. Entonces vamos a encontrar que el BCM está por encima de 100 femtolitros. Entonces, anemia macrocítica es normocrómica, pero el CHN y el CHCM que vimos en el laboratorio pasado van a estar por encima del valor de referencia. Recuerden que, como les expliqué, no existe el término de hipercromía para clasificar las anemias. Entonces, así me dé alta esas dos constantes, lo dejo como normocrómica. Además, es heterogénea. ¿Quién me mide la heterogeneidad? ¿Cuál constante? El ADA. Entonces, voy a tener que el ADA está por encima de 14,5. ¿Por qué heterogénea? Porque es que todas las células no salen grandes. Ahí también pueden haber células normales. Y de las que salen grandes, pues no todas salen exactamente con el mismo tamaño. Pero eso no dependería de qué tan avanzada es la anemia, porque digamos si está muy avanzada ya no produciría anemia.
pero va a haber macrocitos. Desde que ya esté la anemia, ya hay macrocitos y ya hay Pero, o sea, heterogeneidad. me refiero es que, digamos, no llega un punto donde se vuelve homogéneo porque salen macrocitos No. y no se avanza mucho. No, porque los macrocitos no todos van a salir con el mismo tamaño. Ah, ok. Y finalmente es arregenerativa. ¿Por qué es arregenerativa, jóvenes? Exacto. No hay insumos suficientes y los reticulocitos no tienen cómo aumentar. Los reticulocitos los vamos a encontrar normales o disminuidos, cualquiera de las dos situaciones. Podemos mandar eso por. Sí, pero bueno, quiere que te incorpore, porque aquí se me va a olvidar. Me dicen, esta diapositiva. Entonces, muchachos, claro que esto está en la guía. Muchachos, entonces, en resumidas cuentas, ¿qué es? Anemia macrocítica, normocrómica, heterogénea, arregenerativa. Recuerden que yo no cambio el orden, tal cual se los acabo de decir, es que debo de dar esa clasificación. Algunas veces, jóvenes, vamos a ver inclusiones, cuerpos de Hawái-Jolly, por ejemplo, anillos de jabón, puede salir a circulación algunas células nucleadas y puedo observar eritroblastos circulantes. Yo sé que les dijeron que esto eran signos de respuesta medular y esta es una anemia arregenerativa. Entonces, ¿cómo puedo explicar que en la sangre periférica de este paciente esté observando inclusiones citoplasmáticas y eritroblastos circulantes si es una anemia arregenerativa? Esa pregunta va para ustedes. ¿Listo? Piénsenla un momentico y me digan. Heterogénea, arregenerativa. Yo voy a repetir la pregunta. ¿Cómo explican? Es una anemia arregenerativa, no hay respuesta medular. Entonces, ¿por qué veo en sangre periférica cuerpos de Hawái-Jolly, anillos de Cabot y puedo ver algunos eritroblastos circulantes? Pues por el mismo intento de la médula de estar respondiendo a la falta de células, envía muchas como sin madurar o pues células que no están terminadas totalmente, como las que tienen inclusiones o están inmaduras como el células. Por ahí va la cosa. Pues no es que las envíe, ¿saben qué es lo que pasa acá? Las células tratan de escapar a la destrucción intramedular. Pues ahora cuando les expliqué lo de la eritropoyesis ineficaz, que dijimos que había una destrucción intramedular, entonces claro, las células tienen que escapar de eso y empiezan a salir a sangre periférica nucleadas con inclusiones, o sea, un poco más inmaduras de lo normal. En este contexto, estos signos no son respuesta medular, son simplemente un mecanismo de evasión. Y esto es importante, porque nos ratifica a nosotros que siempre hay que analizar las cosas en un contexto clínico, ¿cierto? Si yo veo descontextualizadamente un paciente y solamente miro que hay eritroblastos circulantes y cuerpos de Hawái-Jolly, ay, sí, eso tiene respuesta medular, cuando en realidad en este caso no lo hay. Bueno, resulta que los blancos, los leucocitos en anemia megaloblástica para nosotros van a ser fundamentales. En una condición saludable, los polimorfos nucleares neutrófilos, que son las células que más abundan de los leucocitos en sangre periférica, se mueven en su lobulación como lo vemos acá. Es decir, la mayoría de nuestros neutrófilos tienen 3 lóbulos y escasamente vemos algunos con 4 o con 5 lóbulos. Estas son las condiciones saludables. En la anemia megaloblástica las células se pueden hipersegmentar. Los polimorfos, ¿qué significa que se hipersegmenten? Que van a tener más lóbulos por encima de lo normal. En teoría, muchachos, no solamente se hipersegmenta el neutrófilo, también puede ocurrir en el eosinófilo y en el basófilo. ¿Por qué no hacemos tanta referencia a estos dos? Porque son células muy escasas en número, que generalmente no vemos tanto en sangre periférica, y porque, por ejemplo, el basófilo tiene unos gránulos que no nos dejan ver a nosotros bien el núcleo. Entonces nos centramos más en el neutrófilo, que es la célula más abundante.
Cuando hablamos entonces de hipersegmentación en los polimorfos nucleares neutrófilos, cuando más del 5% de los neutrófilos de ese paciente tiene 5 o más lóbulos. Repito, cuando vemos que más del 5% de los neutrófilos tienen 5 o más lóbulos. O con el solo hecho de ver uno que tenga 6 o más, también decimos que es hipersegmentado. O con uno que se vea que tenga más de... 6 o más. Chicos, ¿esto dónde se va a reportar? En la morfología de leucocitos. Esto no es de eritrocitos, entonces va en lo propio, morfología de leucocitos. Y además, jóvenes, puedo tener la célula no solamente con hipersegmentación, sino con aumento de tamaño al mismo tiempo. Cuando tiene las dos características juntas, hipersegmentación más aumento de tamaño, que es esta que les estoy señalando acá, se llama macropolicito. Es decir, puedo tener un hipersegmentado sin aumento de tamaño, es importante reportarlo, y puedo tener el hipersegmentado más aumento de tamaño que se va a llamar macropolicito. Miren esta célula, ¿cuántos lóbulos tiene? Mal contados, más de 10. ¿Cierto? Miren el tamaño de la célula, mucho más grande de los otros. ¿Cómo sé yo que un polimorfo es más grande? Lo primero es que necesitaría un patrón de referencia que puede ser un eritrocito, pero un eritrocito normal. No puedo coger un eritrocito macrocito. Normalmente le caben 4 eritrocitos normales o 3 y un pedacito a un polimorfo de tamaño normal. Si cuando yo veo esa célula grande le caben más eritrocitos en su interior, eso significa que hay aumento de tamaño. O sea, les estoy dando simplemente un tic, como para que ustedes no pierdan la percepción del tamaño, pero el ojo se va acostumbrando. En la medida que vamos viendo las placas, el ojito se va acostumbrando. Entonces resulta que ahorita, por ejemplo, el compañero me decía, profesor, cuando veo uno, entonces yo puedo reportar hipersegmentado. En teoría, si tiene 6 o más lóbulos, sí, porque ahí no hay pérdida, ¿cierto? Es muy fácil. Pero también tenemos una herramienta para apoyarnos y decir las cosas con más certeza, y ese es el índice de segmentación. ¿En qué consiste este índice? Resulta, ¿se acuerdan cuando hacemos recuento diferencial? ¿Se acuerdan cuando vimos en el laboratorio pasado ese recuento diferencial de leucocitos? Entonces acá vamos a hacer un recuento diferencial, pero solamente de neutrófilos. Se siguen todos los pasos, solamente que voy a hacerlo en neutrófilos. Y voy a ir clasificando esos neutrófilos de acuerdo al número de lóbulos que tenga hasta que cuente 100. Entonces miren este ejemplo. Yo encontré 60 neutrófilos que tienen 3 lóbulos, aquí 30 que tienen 4 lóbulos, aquí 10 que tienen 5 lóbulos, y el total fueron 100 neutrófilos, ¿cierto? Luego voy a totalizar esos lóbulos. ¿Cómo lo hago? Multiplico el número de neutrófilos que encontré por el número de lóbulos. El 60 por 3 me da 180, 30 por 4 120, 10 por 5 me da 50. Y sumo todo esto. En este ejemplo me dio 350, el total de lóbulos. Resulta que ese número de lóbulos lo voy a tener que dividir sobre el número de células que conté. ¿Cuánto fue? 100. El valor de referencia me debe de dar entre 3 y 3,5 para decir que las células están normales. Si me da por encima de 3,5, significa que hay hipersegmentación. No significa que haya anemia megaloblástica. Simplemente confirmo la hipersegmentación. ¿Puede dar por debajo de 3,5, de 3? Sí, puede dar por debajo, porque hay fenómenos de hipolibulación que luego vamos a ver. Profe, entonces este índice de segmentación, ¿dónde lo reporto? En esa morfología de leucocitos, después de que usted dice, se observan hipersegmentados, se observan macropolicitos, coloca el índice de segmentación. Con un índice de segmentación
de 5, por ejemplo. Por supuesto. ¿Qué hay que le está diciendo, muchachos, al médico? Prácticamente usted le está diciendo con certeza este paciente tiene hipersegmentación y con certeza el médico tiene que mandar la cuantificación de las vitaminas. O sea, con eso estamos redefiniendo un poco más los hallazgos, porque recuerden que el hemograma y la morfología son pruebas también. Así hay veces veamos esas células que son específicas de una enfermedad, el hemograma nos lo funge y una prueba confirmatoria. Hay pruebas confirmatorias, pero solamente para el transcurso de la gastritis atrófica, o sea, de la anemia perniciosa. ¿Cuáles son esas pruebas confirmatorias para esta situación particular? Buscar los autoanticuerpos que les dije que se pueden generar. Todos los autoanticuerpos son tipo monoglobulina G. Puedo tener autoanticuerpos dirigidos contra las células parietales, que son los más comunes, se presentan en el 97 a 98% de los casos. Puedo tener anticuerpos bloqueadores. ¿Qué significa un anticuerpo bloqueador? Que va dirigido contra el factor intrínseco. También lo tienen ahí en la guía. Puedo tener un anticuerpo precipitante. ¿Cuál es ese? El que va dirigido contra ese complejo que se formó, vitamina B12 más factor intrínseco. O sea que puedo tener ¿cuántos tipos de autoanticuerpos? 3. Como les dije, el más común es el de las células parietales. Los pacientes tienen que presentar los 3 para decir que es una anemia perniciosa. Con cualquiera de ellos que dé positivo, ya se dice que el paciente tiene la anemia perniciosa porque hace daño de toda la pérdida de esa histología de la mucosa gástrica. Recuerden, chicos, que esto no se le va a mandar en el contexto de un paciente vegetariano. Estas son pruebas confirmatorias solamente cuando hay una sospecha de una gastritis atrófica. ¿Cuáles son entonces las pruebas confirmatorias en general para los pacientes? Cuantificar la vitamina deficiente. Hasta que se está sospechando que es una deficiencia de ácido fólico, entonces se cuantifica el ácido fólico. Hasta que el paciente es vegetariano, entonces ¿para qué va a medir el ácido fólico? La cuantificación iría dirigida hacia la vitamina B12. ¿Es claro? Entonces, hemograma, prueba Tramis y las pruebas confirmatorias serían esas. Hay otras pruebas que no son confirmatorias, son complementarias, que van más articuladas sobre todo a indicar que puede haber hemólisis, por lo que les expliqué de la eritropoyesis ineficaz. Entonces, estos pacientes pueden tener aumento de bilirrubinas a expensas de la indirecta, pueden tener aumento de la LDH, que es la lactodeshidrogenasa, y pueden tener aumento de la eritropoyetina. Simplemente son pruebas acompañantes, pruebas complementarias, que no me hacen una confirmación, pero que son importantes porque el médico las va a enviar en esos contextos. Como en la prueba también dijiste hemograma, ¿cierto? El hemograma, la prueba también. La primera prueba que se hace, la prueba base. Muy bien. Resulta, muchachos, que también se ha hablado de la homocisteína y del ácido metilmalónico. Estos dos son muy importantes en el contexto de la anemia megaloblásica. Se vuelven pruebas confirmatorias y que deben de hacer parte como de la rutina del estudio de estos pacientes. Yo les copio. Resulta, jóvenes, voy a copiar aquí abajo para que me lo puedan ver. La vitamina B12 es un cofactor que me ayuda a que la homocisteína se convierta en metionina. Entonces por aquí actúa la vitamina B12 como cofactor para que suceda esto. Cuando no hay vitamina B12, ¿qué va a pasar? Esta homocisteína se aumenta.
Entonces los pacientes pueden generar una hiperhomocisteinemia. Y el problema es que eso es aterogénico. O sea, las personas que tienen hiperhomocisteinemia tienen un riesgo aterogénico o cardiovascular. Entonces a usted le llegó un paciente que tiene 60 años, que es obeso, que tiene hipercolesterolemia. Medirle la homocisteína es supremamente importante porque es que ese paciente, si la tiene elevada, tiene un factor más de riesgo cardiovascular. Es un paciente que hay que empezarle control, porque si no puede hacer incluso un infarto agudo del miocardio. Pero le mide una homocisteína. Sí, pero solamente a quién, al paciente que tiene deficiencia de B12. ¿Y qué pasa con las cuestiones de la general? Riesgo aterogénico. Listo. En el ácido metilmalónico, ¿qué es lo que pasa? La vitamina B12 nuevamente también actúa como cofactor, pero en este caso me convierte el metilmalonín coenzima A en succinilcoenzima A. Nuevamente entonces en este caso la vitamina B12 es un cofactor. Si no hay vitamina B12, entonces ¿qué va a suceder? Este se me va a aumentar y se convierte en ácido metilmalónico. Este ácido metilmalónico yo lo puedo medir en sangre o lo puedo medir en orina. Y es muy importante porque se ha visto que aumenta antes de que aparezcan los primeros signos y los primeros síntomas de la anemia megaloblástica y aumenta antes de que aparezcan los primeros hallazgos morfológicos. O sea, antes de que aparezca el macrocito y el megalocito, el ácido metilmalónico va a aumentar. O sea que se vuelve un hallazgo temprano. ¿Es claro? Nuevamente, muchachos, ¿a quién se le va a medir? Al paciente que tenga deficiencia de vitamina B12. Al paciente que tenga deficiencia de ácido fólico, pues no es necesario. ¿En qué se convierte el profe del metilesterono? Antes de que se presente la anemia. Antes de que se presente la anemia megaloblástica. ¿Quién me habla? Antes de que aparezcan los primeros síntomas, antes de que aparezcan los primeros hallazgos morfológicos. El tratamiento, jóvenes, va dirigido a que el paciente se le dé la administración de la vitamina deficiente. Si es ácido fólico, el protocolo es vía oral. ¿Por qué? Porque ahí no es como los procesos de mala absorción. Si es vitamina B12 en la deficiencia, el protocolo es que se dé por vía parenteral o inyección intramuscular. ¿Por qué? Porque recuerden que los procesos de mala absorción aquí sí son más frecuentes. Si el paciente tiene una anemia mixta, que son las llamadas anemias dimórficas, que el paciente va a tener deficiencia de todo al mismo tiempo, de hierro, más vitamina B12, más ácido fólico, pues entonces hay que suplementarlo también por el sulfato ferroso. Esos casos se pueden dar. Recuerden cuando vimos la curva bimodal del histograma, es muy característico de las anemias dimórficas. Preguntas, muchachos, con la parte teórica. Vamos a ver la parte de la serie roja megaloblástica. Para que ustedes la puedan empezar con lo que ya hemos visto de lo normal de la serie roja. Acá, muchachos, es importante nombrar las células como corresponde y con la alteración. Entonces ya no vamos a hablar de proeritroblasto, sino que hablamos de promegaloblasto. Ya no hablamos de eritroblasto basófilo, sino que hablamos de megaloblasto basófilo, megaloblasto policromatófilo, macrocito o megalocito. Bueno, jóvenes, otro dato importante. Para todos es claro la diferencia entre macrocito y megalocito.
Recuerden que el macrocito es un glóbulo rojo que tiene un tamaño aumentado, o sea, si vamos a las micras, mide más de 8,2 micras, pero es redondo y tiene su depresión central. El megalocito también está aumentado de tamaño, pero no es redondo, es ovalado. Ojo, el megalocito y el macropolicito son los hallazgos más indicativos de anemia megaloblástica. Megalocito y macropolicito. Profe, entonces el hipersegmentado y el macrocito no. También son importantes, pero no son exclusivos de la anemia megaloblástica. Yo puedo tener otras anemias macrocíticas y no ser megaloblástica. Puedo tener hipersegmentados en hepatopatías y no es una anemia megaloblástica. En cambio, el megalocito y el macropolicito sí son exclusivos de la anemia megaloblástica. Entonces tengo que estar muy atenta que si veo eso en sangre periférica, me voy a orientar hacia este posible diagnóstico esclavo. Entonces, el promegaloblasto, ¿en qué se diferencia del proeritroblasto? Chicos, viene siendo lo mismo, solamente que tiene tamaño más grande de lo normal. Y que acá puede aparecer el famoso halo perinuclear. ¿Se acuerdan que les había mencionado un poco de esto en serie eritroide? El halo perinuclear es una zona clara que está en la interfase entre el núcleo y el citoplasma. Recuerden que como hay un asincronismo entre la maduración del núcleo y del citoplasma, yo puedo empezar a observar núcleos y cromatinas más retrasadas de lo normal. Esto se hace más evidente en los últimos estadios celulares, no tanto en los primeros. Entonces, promegaloblasto mantiene lo mismo, vasopila citoplasmática, relación núcleo-citoplasma aumentada. Voy a ver nucleolos. De hecho, cuando es promegaloblasto, los nucleolos se ven con más facilidad, son más evidentes porque la célula es más grandota, entonces me los deja apreciar mucho más. Y puedo ver entonces halo perinuclear. Hoy vamos a ver médula. Nos vamos a centrar solamente en esa serie roja megaloblástica. Recuerden que la característica fundamental de serie roja, ¿cuál es? Ausencia de gránulos. Si veo celulitas que tienen gránulos, entonces las voy a pasar por alto para no dispersar. Y lo otro es la vasofilia citoplasmática característica de serie roja, que se ve sobre todo en los dos primeros estadios. Megaloblasto basófilo. Miren chicos qué grandote es el megaloblasto basófilo. También las mismas características. Tiene su citoplasma muy basófilo. Tiene la relación núcleo-citoplásmica todavía aumentada. Hay cordones ya de condensación que yo puedo empezar a observar en este núcleo que les estoy señalando. Tengo unos cordones de cromatina que ya empiezo a ver como manera de glumito. Y obviamente puedo observar nucleolos. Como esta célula tiene ese asincronismo, incluso puedo ver más nucleolos si lo comparo con el eritroblasto basófilo del paciente sano. Decíamos que en el paciente sano había 2, 3, aquí puedo observar incluso más nucleolos. El megaloblasto policromatófilo es muy fácil de diferenciar, mantiene la característica esencial de que el citoplasma es grisáceo, porque ustedes ya saben que en ese estadio comienza la síntesis de hemoglobina. Todos estos que estamos viendo acá, todos, son megaloblastos policromatófilos. Este es un nido de megaloblastos policromatófilos. Y miren que acá se puede apreciar mucho más fácil los espacios intercromatínicos que hablábamos en la serie eritroide. Como el núcleo está más grande por ese tamaño aumentado, entonces lo puedo apreciar con mayor facilidad. Y finalmente tendría el megaloblasto ortocromático. Recuerden que en estos dos últimos estadios, como les mencioné, voy a observar que las cromatinas o los núcleos son más retrasados. Generalmente es como si estuviera retrasado un estadio celular. Si yo veo el megaloblasto ortocromático, veo que el citoplasma es rosado y hay veces veo ese núcleo no tan hipnótico, sino que lo veo con unos espaciecitos intercromatínicos. Eso es normal cuando estamos frente a serie megaloblástica, por ese asincronismo que se está generando. ¿Okay?
macrocito y el megalocito. Este, por ejemplo, es el megalocito. Miren que está grande y está ovalado. Miremos un macrocito acá. Casi todos están ovalados. Por el de raya en la izquierda, que está. Miren, este es redondito. Y el de también es redondito. Compárenlo con este. Entonces aquí te tendría un macrocito que es redondo y este es un megalocito. Jóvenes, en la escala de cruces, ¿dónde reporto el megalocito? El megalocito. Anisocitosis, poiquilocitosis, anisocromía, inclusiones. En anisocitosis. ¿Listo? Exacto. Entonces el megalocito va en anisocitosis. Tiene doble alteración. Tiene alteración de tamaño, tiene alteración de la forma, pero lo vamos a reportar en anisocitosis. Recuerden, jóvenes, que en esa escala de cruces que hoy la van a utilizar, la deben de sacar, no se reporta lo que no ve y tampoco se reporta lo normal. Es decir, yo no voy a colocar normocitos, 2 cruces, normocromía, 2 cruces. Yo solamente reporto lo que voy viendo y que sea patológico. Ejemplo, anisocitosis, 2 puntos, macrocitos, 2 cruces, megalocitos, 2 cruces, poiquilocitosis, 2 puntos, dianocitos, 2 cruces, gangliocitos, 2 cruces, anisocromía, 2 puntos, hipocromía, 2 cruces. Luego vendrían las inclusiones, 2 puntos, cuerpos de Hawajol, 2 cruces. Y siempre coloco en el ítem final morfología de glóbulos rojos. ¿Qué voy a colocar en ese ítem de morfología de glóbulos rojos? Lo que observé y no se gradaba por cruces. Por ejemplo, los anillos de Fabot. Lo que yo los vi, pero en la tablita no está. Entonces ahí los puedo colocar. Se observan anillos de Fabot. Lo que yo veí eritroblastos circulantes y eran megaloblastos, colóquenlo ahí. Se observan megaloblastos ortocromáticos circulantes. O sea, ese ítem le sirve para todo. No es que mi paciente estaba normal. Entonces, en ese ítem coloco morfología de glóbulos rojos normal. Hoy todos vamos a tener que hacer gradación de cruces en el caso clínico. Entonces, es muy importante que apliquen todas las herramientas que la profe Carolina les dio la clase pasada para contar. Yo no se las voy a repetir, chicos, porque me quedaría aquí repitiendo un laboratorio que ustedes ya vieron, pero la idea es que aprovechen este espacio hoy para que empiecen a hacer gradación de cruces. ¿Listo, chicos? Entonces recuerden aplicar las directrices de ayuda morfológica, que esto pues ya lo habíamos visto. Es las mismas que les di para la serie roja cuando veamos médula ósea. Entonces vamos a empezar primero que todo mirando las demostraciones, sobre todo esa serie roja megaloblástica. Les vamos a entregar un caso clínico de sangre periférica que la placa está marcada como 140A. Esta placa que dice 140A, le van a responder todas las preguntas que hay en el caso clínico. La primera pregunta dice, complete el eritrograma. Ahí está todo escrito lo que tiene que completar. Son cálculos. Tienen que sacar constantes y tienen que sacar toda la evaluación reticulocitaria. Jóvenes, no se me van a quedar en el laboratorio haciendo esto. La idea del laboratorio es que usted mire morfología celular. Los cálculos los pueden hacer en la casa porque no les puede dar tiempo de entrega. ¿Listo? Segundo, realice la evaluación de morfología de glóbulos rojos. Esto es lo de las cruces. Lo van a hacer de acuerdo a como la profe les explicó. 3, precise los hallazgos más importantes que los guíen al diagnóstico. 4, pruebas que confirman y cómo espera encontrarlas. Y 5, grafique el histograma de glóbulos rojos para ese paciente. ¿Cómo me van a entregar entonces este caso? Cada uno va a recibir placa, cada uno va a recibir caso, pero me lo van a entregar por parejas. Me lo van a entregar, porfa, para el próximo jueves. O bueno, se los dejo para el martes. Sí, se los dejo para el martes por si les queda faltando algo, lo puedan revisar en la monitoría. ¿Vale? Listo, chicos. A mirar demostraciones. Y después del caso, entonces miramos médula ósea para que refuerce el serie roja. ¿Listo, jóvenes?